Bien, hermanos. Hay un tema que quiero compartir con ustedes. El título de lo que hoy les comparto se llama Coinonía, una expresión de fe. Hay un versículo bíblico que vamos a leer, pero en sí es el contexto de toda una carta. Y quisiera que lo hiciéramos de esta manera. Vuelvo a expresarle, el título es Coinonía, una expresión de fe, basada en Filemón capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, pero el versículo 6, está ahí en sus pantallas, y entre paréntesis le puse la palabra que en el original griego ahí está. O sea, si usted busca la palabra en el original griego, ahí está, y es la palabra que me justifica el título que le puse a esta exposición. Coinonía, una expresión de fe. Vamos a leer Filemón, versículo 6. Dice así: pido a Dios que el compañerismo, entre paréntesis, coinonía, que brota de tu fe, sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Es un versículo, hermano, que lo leí una vez y otra vez y otra vez, hasta que por la gracia del Señor pues va aterrizando algunas cosas, y sé que el Señor, desde luego, por medio de su Espíritu Santo, le hablará más a usted. Ahora, coinonía, una expresión de fe. Quisiera ver con ustedes, en primer lugar, el contexto de la carta a Filemón. El contexto de la carta a Filemón. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde prisión, desde aquellos hoteles de 5 estrellas donde siempre estaba, por lo regular, llamado prisión. No era la excepción en esta ocasión de que también desde prisión ahora estuviera escribiéndole una carta a un varón llamado Filemón. Entonces, la carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo. Segunda cosa, esta carta, hermanos, en cuanto a su contenido, es la más pequeña escrita por el apóstol Pablo. Solamente 24, no recuerdo exactamente si 24 o 25 versículos contiene esta carta. Es la más pequeña en su contenido, escrita por el apóstol Pablo. El destinatario de la carta fue Filemón. Filemón era un cristiano fiel, de buen testimonio, vivía en Colosas, y en su casa se reunía una iglesia. Era un varón con una posición económicamente alta para su tiempo, ya que, tanto así que tenía esclavos, y el tener esclavos era algo que solamente en los ricos de aquel tiempo se podía ver. Eso es muy importante entenderlo, porque dentro de la carta precisamente habla de los esclavos. No es una carta que se exponga en un sentido político queriendo abolir la esclavitud, pero es una carta que en términos espirituales, hermanos, la esclavitud sí es abolida. Y es abolida en el sentido espiritual, porque desde luego el Señor dijo que en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Otra de las cosas en su contexto de esta carta es que ese esclavo, o uno de los esclavos, se llamaba Onésimo. Onésimo se escapó de su amo Filemón, y siendo fugitivo se conoce con el apóstol Pablo y cree en el evangelio. No dice exactamente cómo se conocieron, pero en algún momento se conocen. Muy posiblemente algunos dicen que eran ambos prisioneros y posiblemente ahí se conocieron. Pero Onésimo huye, escapa de Filemón su amo, y en ese estado conoce al apóstol Pablo y cree en el evangelio. Pero al creer en el evangelio, Pablo el apóstol recibe de parte del Señor enviárselo de vuelta a Filemón. Y con Filemón llevaba consigo la carta que ahora consideramos nosotros como la carta del apóstol Pablo a Filemón. Amén. Onésimo era portador de la carta que fue inspirada por el Espíritu de Dios y que ahora tenía que llevarle a Filemón. En ese contexto se encuentra el versículo que acabamos de leer, que es la base para esta exposición.
Este versículo en la Nueva Versión Internacional dice así: pido a Dios que el compañerismo, o sea, la koinonía que brota de tu fe, sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hay un principio que quisiera tomar aquí del compañerismo o la koinonía. La koinonía, hermanos, no se da sin la fe. Si se da cuenta, lo que dice el versículo es que la koinonía brota ¿de dónde? De la fe. Entonces, de este versículo podemos expresar lo siguiente: que no hay koinonía si no hay ¿qué? Si no hay fe. Porque el compañerismo, la koinonía, brota de la fe. No se da sin la fe. La koinonía es un brote, una expresión de la fe. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en lo que Dios dice, ¿eso es qué? Eso es fe. O sea, porque fe es confiar en Dios. Fe es depositar toda nuestra confianza en Dios. Fe es creerle a Dios. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, tenemos fe. Y como parte del fruto de esa palabra, se produce la koinonía. O sea, parte. No estoy exponiendo que sea todo el fruto de la fe, porque el fruto de la fe es bastante amplio, pero parte del fruto de esa fe, de lo que hemos creído en Dios, es la koinonía. ¿Qué significa koinonía? La palabra koinonía, como ya lo expresé, es una palabra griega, pero copié y pegué lo que encontré en la página de Logos Kalogos, y dice así: la página de Logos Kalogos, usando el diccionario Strong, la define como sociedad, es decir, literalmente participación o interacción social, o beneficio pecuniario. Que realmente esto de beneficio pecuniario quiere decir que tiene beneficio económico o de dinero. Que realmente, hermanos, en Cristo Jesús también hay mucha ganancia, O sea, en Cristo Jesús hay mucha ganancia. Además, Él es el dueño del oro y de la plata. Hay un beneficio en el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente en la koinonía se recibe un beneficio espiritual, sino incluso también un beneficio material, económico, porque tiene un beneficio pecuniario. Y también significa ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar, etc. O sea, esta es toda la definición que nos da Logos Kalogos ocupando el diccionario de Strong. Es más, hay una palabra que sobresale y que es comunión. Y esa la ocupamos también cuando dice el apóstol Pablo: y que la comunión del Espíritu sea contigo. Y usa la palabra koinonía. Entonces, cuando queramos también ocupar la palabra comunión, se puede ocupar también koinonía, compañerismo, participación, también tiene que ver con koinonía. Ahora, por ser koinonía una expresión de fe, yo puse ahí dos preguntas. ¿Se da de manera automática? O sea, si es una expresión de la fe en el cristiano, ¿se da de manera automática? En automático ya la koinonía ya se da. ¿Sí o no? Ya está. Ok. ¿Se tiene alguna participación? El individuo donde de manera automática se da la koinonía, ¿se tiene alguna participación? Claro que sí. Ahora, veamos o recordemos algunos principios. No puse ahí las citas bíblicas, pero esto lo puede buscar en la Biblia, le aseguro que ahí está. Ahora, un principio, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, usted lo puede buscar después. Pero la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Otro principio, la fe es la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Esto está en Hebreos capítulo 11. Es otro principio. Pero la fe es la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Tercer principio, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Esto está en Santiago. Y por último, sin fe
es imposible agradar a Dios. De todos los que estamos aquí, ¿cuántos tienen fe? Levante su mano bien alto. Yo tengo fe. Ok. A ver, no la baje. Manténgase así. Ahora voltea a ver quién sí tiene fe. Voltea a verlo. Ok, ¿ya lo vio? Ahora dile, muéstrame tu fe. Porque la fe puede sonar así como algo que espiritual, así como, sí, yo tengo fe. Dígale, muéstrame tu fe. Dígaselo, muéstrame tu fe. Tú que dices que tienes, muéstramela. Y hay algunas expresiones ahí de cariñito y de amor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, exponernos ante la palabra de Dios y recibirla para obedecerla son actitudes, y estas las ponemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en automático nosotros ya pasamos a formar parte de un cuerpo. El Señor dice que ya somos uno en Él. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Si usted se queda en casa y no se conecta a escuchar una palabra de Dios, ¿va a crecer en fe? Si usted no lee la Escritura, se expone a ella, a la palabra de Dios, como pongo ahí el dibujito del niño, la fotografía que está ahí abajo, se expone así, o sea, si no abre su corazón y sus oídos, o sea, ¿cómo puede oír la palabra de Dios si no me expongo ante ella? Esa es una actitud que debemos de tomar nosotros, exponernos ante la palabra, reconocer que sin fe es imposible agradarle al Señor y que necesito de su palabra. Cuando nos exponemos, hay una actitud en el corazón, y esa actitud, hermano, el Señor la ve, y en nosotros el Señor siembra su palabra. Ya lo hizo de manera eficiente y eficaz, pero nosotros nos exponemos ante ella. No sé si nosotros nos preparamos para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. No sé de qué manera usted lo puede hacer. A lo mejor dice, pues yo me bañé bien, a lo mejor estaba un poco desvelado, pero dije, Señor, yo en la predicación no me duermo. O sea, voy a estar atento, despierto. Sé que a lo mejor estoy desvelado, pero quiero oír algo que tú quieras decirme. Quiero exponerme ante ti. Cuando nos exponemos a la palabra y llega, hermanos, también debemos tener otra actitud. Y esa actitud es que ya llegó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Obedecerla. Es como el hijo que escucha a la mamá las indicaciones que le va a dar, pero nomás no las hace. No, escucha las indicaciones y las hace al pie de la letra. Es escuchar y es obedecer. Porque la fe sin obras está muerta. Nuestro texto base es una oración apostólica. Mire lo que dice: pido el compañerismo o la coinonía que brota, que se exprese de tu fe, sea eficaz. ¿Quién estaba haciendo esta oración? El apóstol Pablo. ¿Y la estaba haciendo a favor de quién? De Filemón. Dice, yo pido que la coinonía que brota de tu fe sea eficaz. O sea que puede haber coinonía que no es que no sea eficaz. ¿Por qué no es eficaz la coinonía? Porque a veces sabemos cosas de lo que significa la comunión entre los santos, pero no las practicamos. Y lo que oraba Pablo es que en Filemón lo que conocía y lo que tenía, que en parte ya se había manifestado, se perfeccionara en él. Había algo más que hacer. Habían obras más que el Señor había preparado para Filemón, para que la coinonía que habitaba en él, el compañerismo, se viera de manera eficaz.
Y me hago una pregunta, me dice esta pregunta, se la hago a usted. ¿Dios respondió a la oración de Pablo? Y pongo lo siguiente, Pablo oró, Dios escuchó y Filemón permitiría con sus actitudes correctas que se perfeccionara esa oración. Que fuera perfecta, como nos expresaba el apóstol Jorge, que el amor se perfeccione. En este caso, al dar respuesta a Dios a la oración y la actitud correcta de Filemón, se iba a perfeccionar la coinonía en él. Entonces, cultivar el brote de la coinonía, ¿de quién dependía? De Filemón. El Señor ya la dio y en automático la recibimos. ¿De quién depende que se cultive? De nosotros. Y para ello el Señor requiere actitudes correctas. Hay unas palabras claves que yo encontré al leer esta carta. Usted también puede sacar estas o más. Palabras claves y expresiones o frases claves de esta carta. Por ejemplo, una palabra clave que yo encontré que se repite 2 ocasiones es amado o amada, o como la traduce en otra versión es querido o querida. Amado o amada. Otra palabra que aparece ahí es hermano. Otra palabra que aparece ahí es colaborador. Compañero de lucha. Otra palabra que aparece es iglesia. Amor, fe o fidelidad. Hijo, útil, esclavo, obediencia. Otras 2 frases dice, recíbelo como a mí mismo. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Qué es lo que dice Dios de todas estas palabras? ¿Qué sabe usted que dice Dios como nos saludamos iniciando esta reunión, ¿no? Amado hermano, ¿usted sabe qué dice Dios de esa palabra de amado hermano? ¿Usted sabe qué dice Dios de lo que es ser hermano? De lo que es ser colaborador. Porque ahí es donde se va a activar la fe y esa fe producirá en nosotros para que sea eficaz la coinonía. Se va a producir en nuestra vida y debemos tener actitudes correctas para que se manifieste la coinonía. Entonces, cada uno de nosotros cuando escucha iglesia, ¿en qué piensa? Cuando escucha amor, ¿en qué piensa? Cuando escucha fe, ¿qué piensa? Porque eso es parte ya de su fe, de lo que usted le ha creído a Dios y de lo que sabe qué significa. ¿Sí me explico? Y desde luego, todos debemos tener el mismo concepto, porque tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Si alguien no tuviera un concepto de acuerdo a la mente de Cristo, es porque no está en Cristo o porque es inmaduro todavía en la fe. Pero todos los conceptos los debemos de tener y hay que llevarlos a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice de todas estas palabras? Solamente vamos a ver algunas. En el versículo 1 de la carta encontramos unas palabras de la lista que mencioné hace un momento. Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿y el qué? Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. Ok, veamos estas palabras, ahí las subrayo para que veamos esas palabras: hermano, amado, colaborador, amada, amada hermana y compañero de milicia, sería completo. Vamos a ver algunas de estas palabras. Veamos estas palabras y sus significados para ver si ya las creímos, y si las creímos tenemos la actitud correcta para vivir. Amado o amada, hermana o hermano. Se deriva de 2 palabras griegas, adelfos y ágape. Cuando dice amado hermano, le estás diciendo adelfo, ágape. Bueno, las palabras en griego así son. No es que así le vayas a decir ahora, ¿no? Adelfo. Conocí a un hermano que se llamaba Adelfo y un derivado es Adolfo. Pero de ahí viene la palabra. Cuando escuchan los griegos decir Adelfo, le están diciendo hermano. No recuerdo si la terminación para hermana termina, creo que en otra letra, creo que no es Adelfa.
Creo que es adelphoi, algo así, pero bueno, no sé mucho del griego. Pero estas dos palabras, amado hermano, amada hermana, el amor es ágape. Si se da cuenta, no es filos, no es el amor solamente de hermano filial, sino tiene que ver con el amor sacrificial. O sea, no es el hermano cualquiera, es un hermano del amor ágape. ¿Sí me explico? Ahora, y una de las palabras, hay dos palabras, déjenme ver si las tengo aquí. No. La palabra adelfos, que no recuerdo si la escribí aquí, pero la palabra adelfos se compone de dos palabras también. A, que significa mismo, y delfos, ¿sabe qué significa? Vientre. Curioso, ¿no? Ahí está. Por lo que hermano significa del mismo que, del mismo vientre. ¿Qué quiso decir entonces el apóstol Pablo cuando a Timoteo, a Filemón, a Apia les estaba diciendo hermanos o hermanas? ¿Qué les estaba diciendo? Que habían nacido del mismo vientre y que los amaba con amor ágape. A ver, hace un momento saludamos a los hermanos como amados hermanos. ¿Lo consideras que nació del mismo vientre? Porque el que nació del mismo vientre, o sea, tiene la misma mamá, el que nació de la misma mamá, ¿cómo se llaman? Hermanos de sangre. Y somos hermanos y los defendemos a veces a capa y espada. Aunque se peleen entre ellos, pero siempre se defienden. ¿O no? Si hay algún problema, aunque lo metan a la cárcel, el hijo siempre va a ser que, bueno, y todo mundo se reúne, a veces hasta venden terrenos y acaban con todo para poder sacarlo de la cárcel, porque es mi hermano, es que nació del mismo vientre. Ah, bueno, en ese nivel y más todavía, el apóstol Pablo estaba diciéndole, tanto a Timoteo como a Filemón como a Apia, ustedes son nacidos del mismo vientre que yo. Y ese vientre es el vientre de nuestro Dios. Hermanos, la intensidad con la que amamos a los nacidos del mismo vientre tiene que potencializarse en la intensidad con la que amamos a los nacidos de nuevo del mismo vientre espiritual. Entonces, logre dimensionar cuando decimos amado hermano, amada hermana. ¿Darías tu vida por él o por ella? Estaba pensando hace un momento cómo ponerlo así como en niveles. Imagínate que a alguien lo están golpeando y tú lo conoces. Y le están dando una tunda y a lo mejor son varios contra él y no se la va a acabar. Y tú desde lejos miras y lo reconoces y dices, ay, asiste de donde yo voy. Voy a orar por él. Señor, ayúdalo. Líbralo de esos malignos. Glorifícate en su vida, Señor. Amén, aleluya. Te vas, ¿no? Ya que te vaya a tocar a ti. Es el primer nivel. El segundo nivel puede ser acercarse y preguntar, oigan, deténganse un poquito, ¿como cuántos golpes piensan darle? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué quieres saber cuántos golpes le vamos a dar? Es que quiero saber para que a mí me den la mitad de lo que le van a dar a él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ah, pues este es el segundo nivel. Pero viene el tercer nivel. A ver, deténgase, yo lo conozco. ¿Cuántos golpes le van a dar?
¿A ti qué te importa tú? ¿Qué te metes en esto? ¿Cuántos golpes le van a dar? ¿Para qué quieres saber cuánto le vamos a dar? ¿Ya me entendió? Yo quiero saber cuánto le van a dar porque quiero que todos me los den a mí. Ese es el nivel de hermano amado. Ese es el nivel de hermano amado. Me pongo porque así lo hizo mi Señor Jesús. Mi hermano mayor se puso para que lo que me iba a tocar a mí, a él se los diera. ¿En qué nivel de coinonía, de hermano, estamos viviendo? Señor, ¿no hay un menos cero? O sea, porque a veces ni siquiera oramos. Lo vemos y hacemos como el levita y el de la parábola, ¿no? El levita y el sacerdote de la parábola. Vieron que le estaban surtiendo y patas, ¿no? O sea, ni siquiera oraron por el individuo. Lo vieron que estaba ahí malherido y dieron la vuelta y como que no lo vieron. O sea, habrá un nivel menos cero, ¿no? El primer nivel oras por él, el segundo nivel la mitad que te lo den a ti, pero el tercer nivel pide, denme todo a mí y no le dé nada a él. Ese es el nivel ágape de hermanos que se consideran los unos a los otros nacidos del mismo vientre. Hermanos, no sea avergonzado cuando a alguien le dicen, oye, ¿ese es tu hermano? ¡Ah, Dios me libre de este! A ver, ¿le han dicho a usted algo así y es hermano de la misma iglesia? O le dice, me enorgullece cuando voy por la calle y me dicen, ahí va tu hermano. O cuando su familia de usted, su familia misma, le dice, ¿ya te vas otra vez con tus hermanos? No, mami, no son mis hermanos. No, papá, no son mis, no, tía, no son mis hermanos. Así nos decimos de cariño. No, Dios me guarde de ser tan feo. No es mi hermano. O dice, sí. Y esa la iglesia la puede respetar. Porque son mis ¿qué? Son mis. Es que ya los quieres más a ellos que a nosotros. Ay. A ver si ellos te van a dar herencia. ¿En serio, hermano? ¿En serio somos hermanos amados? Bueno, esto significa nivel 3. Nivel de ponerte para que te den a ti lo que le corresponde al otro. Ahora veamos en la carta. Dice en la carta lo siguiente. Filemón del 1 al 8. Por lo cual, aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Recuerde que está hablando Pablo, ¿a quién? A Filemón. Perdón, es del 8 en adelante. 8 en adelante. Gracias, mi amor. Por lo cual dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, ¿por qué? Por amor, por ágape, o sea, te ruego por ágape, siendo como soy, Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi ¿qué? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hermanos, no quiere decir aquí que Pablo se equiparara a Dios y dijera yo lo engendré y él sabía. No, lo que está diciendo es que cuando Onésimo nació de nuevo, quien le compartió el evangelio fue ¿quién? El apóstol Pablo. Dice a continuación el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo.
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Hermanos, cuando Onésimo escapó de Filemón, él era hermano de Filemón. ¿Onésimo era hermano de Filemón? No. Ahora sí, Dios me guarde, ¿no? Hermano de Drácula, de otro, pero de Filemón no era hermano. Se fue siendo un pagano, inútil. Incluso dicen que hasta ladrón, porque dicen que muy posiblemente se fue y no se fue con las manos vacías. Dijo, me voy, pero algo me llevo de Filemón, y le robó algo. Y hermano, doble delito, porque ser fugitivo, esclavo en aquellos tiempos, era pena de muerte. Y ahora, si le robó algo a Filemón, se agravaba el pecado, se agravaba el delito. Imagínenselo. ¿Era hermano Onésimo cuando salió huyendo de Filemón? No. Era hermano del chupacabras, dice alguien. Era malo el hombre. Pero se encuentra con el apóstol Pablo, le comparte el evangelio y dice, yo lo vi como el Señor lo engendró y lo hizo nacer de nuevo. Ahora él es hijo en la fe. Ahora él es hermano en la fe. Ahora él nació del mismo vientre que tú, Filemón. No sé si usted se imagine a Onésimo llevando la carta, el rollo, el pergamino en su mano, bien cuidadito desde luego, y llegar con su amo Filemón. Ahí viene Onésimo. Volviste, Onésimo. Cálmese mi amo. Cálmese mi amo tantito. Lea primero la carta. Se la envía el apóstol Pablo. Lea primero la carta. Y ya luego me pega, ¿no? Ya luego me manda al alguacil, ya luego me manda a los soldados. Lea primero la carta. Hermanos, con cara de vergüenza, a lo mejor sí ya con una sonrisa, pero no sabía si sonreír o llorar, pedir perdón, no sé qué haya pasado ahí. No dice la carta, dice que él llevaba la carta. Eso es algo tremendo. Pero lo que sí entendemos es que ya el Onésimo que se fue no era el mismo Onésimo que regresaba. Ahora había sido engendrado por el mismo Señor y el mismo Espíritu Santo, nacido del mismo vientre que Pablo, nacido del mismo vientre que Filemón, nacido del mismo vientre que Timoteo, nacido del mismo vientre que sus demás colaboradores que estaban con él. De la misma calidad y de la misma esencia. No era un bastardo, no era un adoptado, era una persona que había nacido del mismo vientre. Mire, dice Pablo, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, para que lo recibieras por un tiempo. ¿Cómo le dijo? Para que lo recibieras para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Ahora recíbelo como que. Ahora los cuerazos que le iban a tocar a él, ponte tú y que a ti te los den. Pero Pablo me hizo una injusticia, merece la muerte. Ahora tú ponte la soga al cuello, Filemón. El evangelio es totalmente contrario a lo que el mundo, pero es que hay que hacerle justicia. ¿Usted qué hubiera hecho? Le robó, fugitivo, regresa y como si nada, y ahora me dicen que lo reciba como un hermano amado, que yo dé mi vida por él. Nivel 3.
Recíbelo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. O sea, para mí es mi hermano amado, pero ahora va a ser más hermano amado para quién? Para ti. ¿Por qué va a ser más hermano amado para él? ¿Por qué, hermano? Porque imagínense, Pablo no tuvo que perdonar mucho, pero Filemón le iba a tener que perdonar todo. No iba a ser mucho más hermano para él ahora que todo eso que le hizo iba a quedar cancelada su deuda. Eso se llama gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Se merecía Onésimo ser llamado amado hermano? No. Pero por orden apostólica, y le dijo como un favor, te lo pido, que lo recibas como mismo y más que eso, recíbelo como tu hermano amado. Aleluya. Así que si me tienes por compañero, y del griego koinonón, si me tienes como un compañero de koinonía, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo que. ¿Sí me explico? O sea, si se fue por ladrón, algo te robó, yo te lo voy a pagar. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, se comprometió a pagarlo. Por no decirte que aún tú mismo te debes, te me debes también. O sea, también había una deuda moral, espiritual pendiente ahí, que el apóstol Pablo de alguna manera le dice, acuérdate que tú también el evangelio lo recibiste por medio de mí. Algo tremendo. Sí, hermano, le dice, fíjense cómo le dice a Filemón, sí, hermano, sí, nacido del mismo vientre, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Cuando tú recibas a Onésimo como un hermano amado, ¿qué va a pasar con mi corazón? Se va a reconfortar. Estoy en prisión, ya estoy anciano, le dice, ya estoy viejo, Filemón, ya estoy viejo. Conforta mi corazón en mi vejez. Recibe a Onésimo como un hermano amado. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te dijo. Qué tremendo lo comprometía. Sé que vas a hacer que más de lo que te digo. Prepárame, y todavía le dice, prepárame el alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En otras palabras, están orando por mi libertad y lo creen, pues preparen hospedaje porque voy a llegar también por allá. Y a lo mejor Filemón pensó, pues a Pablo lo recibo, pero a Onésimo, a Pablo le preparo hospedaje, pero Onésimo, bien dice la mamá cuando sale corriendo el chamaco, ¿no? Pero has de volver, una vez así le dijo mi mamá, pero has de volver. ¿Será que así dijo Filemón? Pero has de volver, Onésimo. Ay, papacito, cuando lo vio. Tremendo. Quiero nada más acentuar esto, hermano. ¿Alcanzó usted a mencionar, o sea, le logré explicar un poquito cuando decimos hermano amado? ¿Sí? O sea, ¿nivel qué? ¿Nivel 3? No, yo estoy orando por el hermano. Sí, nivel básico. No, pues yo cuando se lo zumbaron, pues recibí la mitad. Nivel medio. No, cuando le iban a dar, todas fueron para mí. Aleluya. Nivel Cristo. Los amenes callaron.
Y segunda palabra, que es una expresión de fe en coinonía también. A Filemón, a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Pablo los consideraba como colaboradores. Esto está en el versículo 1 y el versículo 24. A Filemón, a Marcos, a Aristarco, a Demas y a Lucas, Pablo los consideraba como colaboradores. Vamos a ver una segunda palabra, que es la palabra colaborador. O sea, ya vimos hermano amado o hermana amada. Ahora veamos colaborador. Colaborador de la palabra griega sunergos o sunergos, compuesta a su vez de dos palabras griegas, sun, que es que es con o junto a, y ergos, del primitivo o primitiva pero obsoleto ergo o ergo, que significa trabajar. También significa laborar como esfuerzo u ocupación, o sea, por implicación, acto, obra, acción, hacer, hecho. Todo esto significa colaborador, de acuerdo a la palabra, en su etimología. De aquí sacaron una palabra que ocupan mucho los administradores, los de recursos humanos también en las empresas, que es sinergia. ¿Sí ha escuchado esta palabra? ¿Qué es sinergia? La unión de fuerzas, pero para lograr un ¿qué? Un objetivo. O sea, vamos a hacer sinergia. Es un bien común. De ahí sacaron esa palabra. Porque es sunergos. En otras palabras diríamos que un colaborador es aquel que se une a otro o a otros para lograr un bien común. Yo puse esas dos imágenes porque muy posiblemente sea que todos queramos hacer la función de gerentes, de líderes, de estar al frente. Vamos a un fin común. Únanse conmigo y síganme los buenos. Cada uno, de acuerdo a su función, hace sinergia, hace compañerismo, colabora. Puede ser que sea en el mismo rango o puede ser también que sea en un rango diferente. Estoy hablando de empresas, que delante del Señor el que quiera ir a la cabeza tiene que ir hasta atrás y el que quiera ser líder tiene que servir. Amén. Porque yo no he venido a ser servido, sino vine a servir, dijo el Señor. Entonces, amados, a Filemón, a Marcos, a Aristarco, a Demas y a Lucas, Pablo los consideraba como sus ¿qué? Como sus colaboradores. En otras palabras, hacía sinergia con ellos. En el trabajo que el Señor le puso a realizar a Pablo, que se lo puso a toda la iglesia, ellos colaboraban, estaban en el mismo equipo. Aquí no hay estrellas, aquí hay un ¿qué? Un equipo. Y cada uno hace la función que le corresponde de acuerdo a las capacidades y habilidades que el Señor nos ha entregado a cada uno. Eso es sinergia, eso es colaborar. Imagínense al apóstol Pablo en sus viajes ministeriales, cuando lo enviaban e iba a compartir el evangelio a todos lados. Iba con un ¿qué? Con un equipo. Y todos tenían que colaborar. En algún momento fue Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Hermano, Lucas escribe el libro de los Hechos y dice que en cada evento que pasaba, y estaba Lucas ahí también. Desde luego era un médico, no piense que llegaron médicos sin fronteras, no, o sea, no. También le entraba las liberaciones, también le entraba las sanidades, pero como él está escribiendo, narraba lo que estaba aconteciendo. Pero era también que colaborador. Desde luego, ocupaba de su oficio cuando era necesario, porque era médico.
pero en su colaboración en el cuerpo de Cristo, él aportaba lo que tenía que aportar en los diferentes viajes ministeriales que hizo el apóstol Pablo y que él estaba allí. Y usted puede decir, pues ya formo parte del equipo del apóstol Pablo, ¿no? Pregunta, ¿todo era color de rosa en sus colaboradores? Se hundieron ellos también, o sea, no se hundieron ellos también, sino que sufrieron lo mismo. Pero vea esto, hermanos. ¿Qué me puede usted decir de Marcos? ¿Se acuerda de Marcos, el sobrino de Bernabé? Es ese, el que está hablando aquí en la carta a Filemón. Y que se embarcan Pablo y Bernabé a un viaje misionero, y a medio camino, ¿qué hace Marcos? Causa, motivo, razón o circunstancia, nada más dice que los dejó. Pero yo pienso que fue algo de su carne. No sé, le dio miedo al mar, se vomitaba cuando andaba en... No sé, eso viéndolo a un punto de vista así que le da miedo a las aguas, no sé. O le dio miedo a expulsar demonios, predicar el evangelio. No sé en ese momento qué le pasó, que decide dejarlos, abandonarlos. Creo que Panfilia se llama el lugar donde los abandonó, se regresó. Regresan Pablo y Bernabé del viaje, ya sin Marcos, pero había más integrantes del equipo, y Dios los envía a otro viaje. Y empieza la discusión entre los apóstoles. Y le dice Bernabé a Pablo, oye, vamos al segundo viaje, llevemos a Marcos. Y Pablo le dice, no, ya no lo llevemos. Y muy posiblemente salió a relucir. ¿No te acuerdas que en el primer viaje que acabamos de hacer nos abandonó? Este hombre quiere otras cosas, o sea, ¿para qué lo vamos a llevar? Y Bernabé, pero pues es mi sobrino, Pablo, échale la mano. No es cierto. O sea, es mi sobrino. Y dice que se armó tanto la discusión. Hermanos, no sabemos qué más se dijeron. Pero a la vuelta después de varios años, Pablo lo considera como un ¿qué? Como un colaborador. ¿Qué pasó con Marcos entonces? Lo mismo que con Onésimo. En otras palabras, el apóstol Pablo ya había vivido lo que le tocaba vivir a Filemón. Hermanos, ¿alguno de ustedes, alguien nos ha fallado? ¿Alguno de ustedes tiene un Onésimo? ¿Alguno de ustedes tiene un Marcos? El Señor le dice hoy, recíbelo como tu hermano amado y después como tu colaborador, con el que vas a hacer sinergia. Señor, yo trabajar junto a, eso es colaborar, trabajar junto a. No, yo prefiero estar en otro equipo. Si va a estar fulano, sultano, perengano, mejor me voy a otro equipo. Y el Señor te dice, ay chiquito, pues ¿qué crees? Lo consideras como Onésimo, ahora recíbelo. Y te dice el Señor, recíbelo como a mí mismo. Recíbelo como hermano amado y nómbralo tú colaborador, el que va a trabajar junto a ti. Nivel Cristo. Piense en su Onésimo. Piense en su Marcos. Piénselo. Otro nombre. ¿Se acuerda de Demas? ¿Alguien se acuerda de Demas, un colaborador de Pablo? Bueno, en este momento era colaborador de Pablo, pero cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, le dice, ven a verme, tráeme algunas cosas, le pide que le traiga algunas cosas, y ven pronto porque ya muchos me han abandonado. Se estaba quedando Pablo solo en la prisión,
y Demas me abandonó siguiendo el mundo. Pero hermano, Demas era Demas y estaba con Pablo, colaborador de él. Sí, lo abandonó amando el mundo. Hermanos, yo no sé si Demas después regresó, pero estoy consciente de algo. Si hubiera regresado Demas, Pablo lo hubiera recibido. Espero en Dios que no se haya quedado en el mundo Demas y que haya regresado. No, aquí todavía no se había ido. O sea, le expreso que aquí todavía en la carta a Filemón estaba con él. Pero cuando escribe 2 Timoteo, lo abandonó. Porque la segunda carta a Timoteo es de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo estando en prisión. Oremos por Demas. ¿No? Yo creo que Pablo se quedó orando por él y diciendo, Señor, que regrese a ti. Lo abandonó. Y hermanos, fue en la cárcel donde lo abandonó. Fue en la cárcel donde cuando más necesitaba. Y Pablo no se amargó la vida. Recordemos estos versículos, pero ahora lo que subrayo. Pablo le dice a Filemón, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como yo, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué significa Onésimo? Ya lo sabe usted, recuérdelo. ¿Qué significa Onésimo? Onésimo significa útil. El nombre de Onésimo significa útil. En otro tiempo, Onésimo era inútil, pero ahora sí le hace honor a su nombre. Ahora sí nos es útil a ti y a mí. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dijo me es útil a mí? Algo estaba haciendo. Es más adelante dice, vamos a leerlo, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio. ¿Qué hacía Onésimo? Estaba colaborando con Pablo, le estaba sirviendo a Pablo, no sé qué hacía, me imagino varias cosas, llevarle comida, darle consuelo, hacerle, no sé qué cosa, ahí estaba en prisión, pero le servía. Es más, yo creo que lo instruyó a que también él pudiera compartir del evangelio. Muchas personas pudieron haber llegado a conocer a Cristo por medio de ¿quién? De Onésimo, porque ahora sí era útil. Amén. Pero nada quisiera hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntariamente. O sea, Filemón, te escribo para que de manera voluntaria puedas recibir a mi hijo Onésimo, que ahora sí cumple con la esencia de su nombre. Ahora sí nos es útil a ti y a mí. Ok. Yo creo que cuando se fue le cantó algunas del Paquita, la del barrio, ¿no? Y cuando regresó, lo recibió como lo que era ahora en el Señor. Una persona útil para la gloria de Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que Filemón hizo lo que Pablo oró y le pidió que hiciera? ¿Cómo lo sabe? Lo sabía. Estaba seguro. ¿Pero lo hizo? Es como si usted le hubiera dicho a su hijo, yo pongo ahí, hijo, por favor, me voy. Tiendes tu cama,
recoges tus calcetines, tus trapos, acomodas los zapatos y cuando regrese quiero ver tu cuarto ordenado. A ver, papás, ¿usted sabe que su hijo lo va a hacer? Y si lo sabe, ¿por qué lo sabe? Y si sabe que no lo va a hacer, ¿por qué no lo sabe? ¿O por qué sabe que no lo va a hacer? Porque lo conoce. Y el apóstol Pablo conocía a quién, conocía a Filemón. Y aparte ya conocía a quién, a Onésimo. Eso quiere decir que la coinonía, cuando tenemos la correcta actitud, es una expresión de fe, debemos dejar que fluya para que nos conozcamos los unos a los otros. Pues por eso, hermano, porque los conozco. Pero la pregunta es, ¿a quién conoces? ¿Al onésimo inútil o al onésimo útil? ¿Sí me explico? Porque Pablo dijo a los corintios, de aquí en adelante a nadie conocemos según criterios meramente humanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si sigue actuando de la misma forma, no es por lo que Dios hizo en él, es por su vieja naturaleza que no la ha querido llevar a la cruz del Calvario. Y en eso tenemos a veces que ayudarlos. Pero al que tenemos que conocer es al que fue creado y engendrado del mismo vientre, del mismo Dios. A esa persona es a la que tenemos que conocer. Es que se equivocó, tropezó, cayó, pecó, lo que quieras. ¿Quién lo hizo? ¿La nueva naturaleza? No. La hizo la naturaleza de pecado. A ese desconocemos. Al que conocemos es al que fue creado según Dios. Y por eso hay un trato de gracia. Nosotros podemos decir amén a estas palabras, las que acabamos de escuchar, hermano, compañero y colaborador. Señor, amén. ¿Las creemos? ¿Forman parte de nuestra fe? Nuestras actitudes son las correctas para que lo que creemos se exprese en coinonía. ¿Puede decir amén que somos hermanos amados? Y dice, Señor, esa palabra la tomo para mí. Ok, eso se va a ver reflejado en su vida porque va a producir su fe, va a producir coinonía. Va a brotar, usted va a cultivarla en el Señor. Con eso concluyo. Somos obedientes, hermanos, como en su momento lo tuvo que ser Filemón, porque llevamos la naturaleza y la esencia de quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él actuará en nosotros, no de manera automática, esperará a que pongamos las actitudes correctas. Y entonces la fe se expresará por medio nuestro en actos de coinonía, hermandad, compañerismo y colaboración. Con eso concluyo. Si dice amén a la palabra es porque la cree. Y si la cree, sí o sí va a manifestar obras, sí o sí va a dar fruto, sí o sí va a expresar coinonía a través de esto. Póngase en pie y mire esto, hermano. Como una imagen de una planta que empieza a dar sus brotes, yo veo en el Señor, por medio de su Espíritu Santo, que como Filemón recibió a Onésimo, hoy muchos nos proponemos recibir a otros hermanos y que ya no los vamos a ver como el que se fue, sino lo vamos a ver como el que regresó. Si tú tienes algo atravesado con algún hermano, alguna hermana, con algún Onésimo, con algún Marcos, que te defraudó, que te hizo algo,
que consideras, a lo mejor lo consideras diferente, en un concepto diferente, pero no lo consideras aún como tu hermano amado, es necesario que le digas, Señor, yo quiero ver los brotes de mi fe actuando en coinonía, en compañerismo, porque es a lo que tú me has llamado. Me llamaste a una iglesia, a integrarme como un cuerpo, y necesita recibir al hermano. Entonces, primer nivel, vamos a orar. Segundo nivel, y desde ya, desde poder decirle a los demás, a los demás que reconocemos como hermanos amados, mi hermano, aquí estoy yo. Aquí estoy. Entonces oramos. Y si hay algo o alguien que puede tener atravesado o trae atravesado durante muchos años, tiempo, minutos, no sé, segundos, o se acordó, hoy es el día de su libertad. Hoy lo va a ver como su hermano o su hermana amada en el Señor. Y lo va a recibir como recibió a Cristo mismo.